Hola de nuevo. Aquí estamos una vez más. Voy a abrir la ventana. Vale, si no hay mucho calor. Ok, comenzamos a pedalear. Buscando la velocidad que te va marcando la música desde allá. Voy a conectar esto por aquí. Con esa velocidad que seguramente ya tienes, vamos a intentar alcanzar los próximos 5 minutos 55 por 100 vatios, si tienes vatios, una sensación baja de esfuerzo y al mismo tiempo cómoda, al mismo tiempo que vayas subiendo el esfuerzo poquito a poco, cómodamente, pero que vayas generando esfuerzo en tus piernas, sensación de calor. Hoy he puesto la gráfica aquí, de este lado, y es una gráfica, una vez más, que no está hecha por vatio, está hecha para que tú te hagas una idea del recorrido que vamos a hacer, del recorrido en esfuerzos, en recuperaciones, y los colores que te sirvan también para saber dónde colocarte, sobre todo si no tienes porcentaje de vatio usómetro. Tres minutos más o menos para que sigas añadiendo resistencia y sigas entrando en esfuerzo y en calor. En los próximos minutos tienes que comenzar, si no has comenzado aún, a sentir esfuerzo. Y a medida que avancemos te voy a ir explicando lo que vamos a hacer, esos tres bloques que se ven en la gráfica, ¿no? Bueno, espero que sigáis bien, sigáis haciendo en casa con vuestra bici. A muchas, queda poquito para vernos de verdad, y saber que nos vamos a seguir viendo por aquí, porque este tipo de clase se queda, ¿no? Y yo estoy ya aprendiendo muchas cosas para que sea todavía mejor calidad. Así que pronto sabréis más noticias y más cosas nuevas que vamos a ir sacando, en las clases, ¿no? Hoy vamos a hacer, como te dije, 3 bloques de entrenamiento, 3 bloques de esfuerzo.
Y eso es lo primero que hay que tener claro, que las recuperaciones amplias van a estar después de esos bloques. ¿Vale? Te voy a empezar a marcar cambios de posición. Y antes de levantarnos, siempre te voy a pedir un pequeño aumento que tú vas a decidir quitar luego al sentarte o no. Y por supuesto puedes quedarte en el sentado o sentada, solo aumentas y quitas sin cambiar de posición, ¿no? El objetivo ahora es alcanzar un 60% en vatios. Ok, misma velocidad, sin cambiarla. Si quieres, aumento y vienes conmigo. Yo ese aumento lo voy a dejar para seguir subiendo los vatios, ¿no? Tú decides quitarlo o no. Esfuerzo fácil, cómodo. Quien quiera. Recuerda siempre el aumento antes de levantarte. Okay. En el momento que alcances la sensación que te da sentir que estás preparado o preparada, si tienes vatios 60%, en el momento que alcances eso, dejas de aumentar. Ok, si quieres, ven conmigo. Tú decides seguir de pie, sentarte y quitar o no. Ok, si quieres, pequeño, aumento, si quieres levantarte. Lo que vamos a hacer hoy es una clase que se llama criterio, que más de uno, más de una conocerá en qué consiste, ¿no? Se trata de dar vueltas, esos picos que se ven en la gráfica, cada pico representa una vuelta. Y la idea es dar vueltas idénticas, con los mismos estímulos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de imaginarnos que entramos en una rotonda y damos vueltas. Y como pasa realmente, el terreno lo va a cambiar. Tú puedes cambiar, hacerlo más rápido,
más exigente o menos exigente, ¿no? Por lo que colocas en tu bici. Un minuto, menos de un minuto, ya entramos en el primero. Tiene 3 vueltas, esos 3 picos pequeños. Ahora, yo te marco en la gráfica las intensidades. Esos 3 picos llegan al 75% en vatios, pero hoy no te voy a marcar las intensidades altas, eso cada quien la elige. Hoy te voy a pedir 2 cosas: el mínimo, eso sí te voy a marcar, la intensidad más baja, la más baja que hay que mantener durante cada una de las vueltas, y te voy a pedir que repitas la intensidad más alta que vas a elegir tú, que la repitas en cada vuelta, ¿vale? Y si no me he explicado, pues vamos al lío y lo hacemos, ¿no? Misma velocidad. Misma velocidad. El ritmo te lo marca, la gráfica no te marca el ritmo real, ahora solamente es el ritmo de la música, ¿no? Con esta velocidad te voy a pedir enfrente el primero de 2 aumentos. Y ahora quiero que coloques para conseguir 65% en vatios. Ese es el mínimo para toda la vuelta. Ok, primero, si quieres, tú eliges la cantidad. Has colocado 1 de 2. Puedes seguir de pie, mismo ritmo, misma velocidad. Enfrente te pido el segundo aumento. Misma velocidad, con ese aumento vamos a estar unos 30 segundos y se acaba la primera vuelta. Ok, segundo aumento. Va. Cada quien elige hasta dónde subir los vatios, hasta dónde subir el esfuerzo. Segundos. Ok, recuerda lo que quitas. Quita, misma velocidad. Segunda vuelta. El mínimo, 65%, no menos. En vatios. Camino a la segunda, igual. 2 aumentos. Mismo ritmo. Ya estamos, ¿eh? ¿Lista, lista? Ok, el primero de 2. Vamos. Yo me siento, tú puedes seguir de pie. Prepárate para el segundo, colocar lo mismo que el anterior. Ese es el objetivo. Vamos a estar al mismo tiempo. Bueno, mentira. Siempre hay un poquito de trampa, ¿no? Vamos a estar un poquito más de tiempo. Y eso es lo que cambia en cada vuelta. 3, 2, coloca el segundo. Si quieres, vamos. 40 segundos, tampoco es mucho más que el anterior. Venga.
terminamos la segunda vuelta. En 30 segundos terminamos. Venga, 10 segundos. El tiempo, ahí. Ok, quita 65% en bate del mínimo, ¿lo sabes? Lo mismo que quitaste antes, lo mismo que aumentaste. Con ese segundo aumento lo quita. Empezando la tercera vuelta y última. No cambia, 2 aumentos. Lo que cambia es que casi llegamos al minuto después del segundo, un poquito más largo. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that. ¿Listo, lista? Ok. Coloca primero. Come on now, follow my lead. Venga, tercera vuelta. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. But my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Puedes seguir de pie. Prepárate para el segundo. Y se acabó este primer criterio, 3 vueltas en él. El único que tiene 3 vueltas. Y después viene la recuperación ahora. Ok, vamos allá. Segundo aumento. Tú eliges la cantidad. Va. Que sea lo mismo de antes, si es posible. Segundos, un poquito más largo que antes. A ver si puede. Hecho. Quita resistencia. Ahora sí. La velocidad igual, 55% en vatios. Hidrata. Respira. Recupera. Primera recuperación de hoy. Venga, relaja, hidrata. Hay tiempo, úsalo. Que siga habiendo esfuerzo, ¿no? Mucho más fácil, te permite bajar el corazón. En vatios 55% que se siente más fácil. Si has bajado más, ajustalo. Sin miedo que hay tiempo. Poco más de un minuto para prepararnos, entrar en el segundo criterio. 2 picos en la gráfica, eso son 2 vueltas, solo 2 vueltas. Intentando que sea más alto, más exigente, en montaña por primera vez.
and change the way I cannot explain the things I feel for you. Girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need. Feels like, girl, I'm fine tonight. 40 segundos. ¿Qué tal estás? Te has puesto a pensar en otra cosa como yo, ¿no? Eso es buena señal. Eso quiere decir que tu cuerpo está tranquilo, recuperado, recuperada, lo suficiente para que tu cabeza se vaya a otro sitio. Y eso es muy buena señal porque quiere decir también que estás listo, lista para iniciar el siguiente, ¿no? Vamos a empezar en 10 segundos con un llano rápido, 75% en vatios. Así empieza cada vuelta. Un llano rápido con sensación media de esfuerzo. Aumenta tu ritmo. La música te marca 100-102 RPM. Ajusta tu resistencia para sentir la sensación media, 75% en vatios. Y saber que así empieza cada vuelta de este criterio. Son 2. Mantenerlo ahora. Minuto medio. Segundos. ¿Lista, lista? Esto es lo que nos encontramos siempre al principio de la vuelta, la segunda también. Quiere decir que cuando salgamos lo más exigente que viene enfrente, que es la montaña, cuando salgamos, iniciamos la segunda vuelta así, sin recuperar. Ok, vamos allá. Aumenta tu resistencia. 70-72 RPM. Intenta sentir que el esfuerzo sube en tus piernas. 80% en vatios. Solo te voy a pedir un aumento. Más que uno, voy a contar 5 segundos para que aumente. Tú decides cuánto aumentar. Vamos a estar menos de un minuto. Y así se acaba la primera vuelta de este criterio. Tiene 2 idénticas. Prepárate. 5 segundos, tú decides que aumentar. E intentas recordar eso que aumentas para que en la segunda coloque lo mismo en esta parte, ¿no? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, se siente, mantén ritmo, vamos. Venga. Más exigente que lo anterior. Lo que ha hecho hasta ahora es lo más exigente. Stop tricking, 'cause it's you I should be checking. So she leaves a female with
30 segundos. Venga. Primera montaña de hoy. Ok, recuerda, quitas 75% es con lo que iniciamos la primera vuelta, la segunda también. Una sensación media con una velocidad rápida. Consíguelo, quitas controlando para evitar quitar demasiado, mantener lo que queremos mantener. Más fácil, sí, recuperación no. Menos de un minuto, empezamos a subir, sintiendo más esfuerzo que ahora, un 80% en patio. Y después ya saben, ¿lista? Ok. Final de la segunda vuelta y final de este criterio. Luego viene la recuperación total. Adelante. Empieza a subir. 70-72 RPM. Más esfuerzo en las piernas. Ritmo en mis piernas y en la música para que sigas. Y a la espera de los 5 segundos para aumentar. La misma cantidad de antes. Espérame. Aprovecha para beber. Recuerda lo que colocaste en la montaña anterior. Intenta colocar lo mismo. Vale, vamos allá. 5, 4, 3, venga, que se inclina. 2, 1, vamos. 50 segundos, poco tiempo. Veinte segundos, vamos. Yes. 5. Ok. Sal de la montaña. Tu propia velocidad o la que te marco yo en la gráfica y en la música. 55% en battery si tienes. La sensación es baja. Es una recuperación, la segunda de hoy. Aprovéchala. Hay tiempo.
Like a moth in the flame burned by the fire. That's the way you love. My love is blind, can't you see my desire? That's the way you love. Like a moth in the flame burned by the fire. That's the way you love. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. En la gráfica, Flame burned by the fire. That's the way you love. solo guiarnos de los picos que representan las vueltas del último criterio. 2, como el anterior. Blind, can't you see my desire? That's the way you love. That's the way your love goes. Come with Y aunque no es exacta a como lo marcaría una gráfica por vatios, nos da información. Y la información es, esos dos picos son las vueltas, los dos picos más altos, y las líneas que bajan, que se ven en la gráfica, son tramos de llano, en donde hay esfuerzo también. Y lo mejor, más que te explique yo, es que hagamos la primera vuelta y que tú te fijes, seas muy consciente de lo que hay, cómo es, y lo tengas en cuenta para la segunda, porque va a ser igual. Y lo primero que debes saber es que la primera y la segunda empiezan en montaña. ¿Lista, lista? Ok, empieza a subir. Busca tu 80% en vatios. 70-72 RPM. Venga, venga, venga. Si no lo tienes, aumenta. Una sensación alta de esfuerzo. Fácil respirar. Se siente. Encuentra la resistencia que te haga sentir eso. Así empieza la segunda vuelta también, ¿eh? Entonces ya tenemos la primera información. Cuando termine la primera vuelta, empezamos así. Puedes seguir de pie, puedes sentarte. Así empieza la vuelta y lo siguiente es un llano rápido, que sigue siendo esfuerzo, que para nada es una recuperación, aunque es un poquito más tranquilo que ahora. Una sensación media, 75% en vatio, que es un poquito menos que ahora. El cambio, la velocidad. Llano rápido. Cuento 10 segundos para cambiar. 9, 8, quita y aumenta la velocidad. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, lo tenemos. Espalda bien colocada, caja torácica bien amplia. Mantener el esfuerzo ahora. Ahora es rodar constante, manteniendo un esfuerzo que sigue siendo exigente, aunque no tan alto como para debilitarlo, ¿no? Venga. La sensación de seguir teniendo fuerza para alcanzar la última parte de la vuelta, que es en montaña.
minutos empezamos a subir y desde ya hay que tener en cuenta algo. Tú decides cuánto vas a aumentar. Yo quiero que en esa montaña alcance lo más alto hasta ahora. Poco más de un minuto. Vamos. Al empezar a subir hay que subir con un esfuerzo un poquito mayor ahora, 80% en vatios, y sobre todo adaptándote al cambio. La velocidad baja mucho, ¿no? ¿Lista, lista? Los mismos 10 segundos para la transición. 9, 8, 7, 70, 72 RPM, 6, 5, más vatios, más esfuerzo, 3, 2, 1, ok, estamos subiendo. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que vamos a intentar colocarlo más exigente hasta ahora. Voy a contar 5 segundos para que esto aumente. Va a estar 1 minuto 50, casi 2 minutos. Eso también lo hace más exigente. Y lo segundo que quiero que tengas en cuenta es que recuerdes cómo empieza la segunda vuelta. Igual que esta, subiendo. Entonces eso quiere decir que vamos a tener una montaña muy exigente y vamos a empezar la segunda vuelta con una montaña más tranquila. ¿Vale? Ok. Completando la primera. Empieza a aumentar. 5, 4. El tiempo está ahí, 2 minutos desde ahora. 3, 2. Venga. 1. Venga. Avanzando en el tiempo, 1 minuto. Vamos que se puede, vamos. Cuando salga de este, quita resistencia para seguir subiendo, un 80% en vatios si es posible, como empezamos a subir la primera vuelta. Un esfuerzo que no es mucho más tranquilo que ahora. 10 segundos. Vamos. Sé fuerte ahora, sé fuerte, de lo más exigente de hoy. Ok. Quita, sigue subiendo, la velocidad no cambia, pierdes inclinación, un poquito más fácil. Vamos, vamos, vamos.
aguantarse. Si has quitado demasiado, vuelve a aumentar. Sé fuerte. La parte más tranquila de la vuelta, ahora que empezamos la segunda, es lo que viene enfrente. Un minuto. Venga, 30 segundos. Y lo más tranquilo que viene enfrente es más tranquilo comparándolo con los tramos de montaña. Este y el que está después, al final, con el que terminamos. Más tranquilo entre comillas, buscando mantener 75% con la velocidad rápida y una resistencia que te dé esfuerzo un poquito más bajo que ahora. Los 10 segundos para cambiar. 10, quito y aumento. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. Ahora rodar, buscando oxígeno, respirar profundo, buscando fuerzas para hacer el último tramo de hoy. Final de la segunda vuelta y el final del tercer y último criterio. Venga. I'm the kind of cheater, little homie, tryna be like on my knees in the night, knees in the night, really hate this girl, but I gotta love. As they broke, I see my 45 segundos y entramos en la última montaña. Si no la recuerdas, es idéntica a la que hicimos atrás. Empezamos a subir con un poquito más de esfuerzo que ahora. 80% patio. Y luego cuento 5 y tú colocas lo que quieras. Puede ser igual a la anterior. Es lo que yo recomiendo, o más si tienes mucha gana. Menos, siempre se puede ahora. Ok, empieza a subir. 10, 9, 70, 72 RPM. 4, 3, 2, subiendo ya. Más esfuerzo en las piernas, más vatios. A la espera de los 5 segundos para colocar lo último de hoy. Con fuerza, vamos. Listo, lista, con ganas, ¿no? Ajusta la resistencia a tus ganas y si son menos que lo anterior, esfuérzate, empújate un poco. 5, 4, 3, 2, 1, venga. Cuenta atrás, el tiempo aquí, la gráfica. 1 minuto 45 segundos. El esfuerzo en tus piernas. Con el tiempo crece tu latido. Se acelera tu respiración. Elige la posición. De pie, sentado, sentada. Sé fuerte, vamos.
60 segundos. Y lo conseguimos. Vamos. 60 segundos. Vamos que ya está. Segundos. Venga. Vamos que se puede. 10. 5. 0. Sal de la montaña. Buena clase. 3 criterios, 3 vueltas. En la primera, 2 vueltas. Segunda, 2 vueltas. Última. Cada uno un poco más exigente o mucho más exigente, depende de ti. Buen trabajo, buena clase. Siguiendo con las clases de junio, y como te dije, yo maquinando y dándole vueltas a mi cabeza para cada vez sacar estas clases que llegan a tu casa de forma más profesional, con mejor progresiones, con las clases más progresivas, una tras otra, y con más facilidad para acceder a ellas, ¿no? Y de momento disfrutando de cada clase que te doy desde mi casa. De la batería de mi hijo que está detrás, que alguna vez la habéis visto. Y por aquí pues la única tele que hay en casa está ahí. La sacamos cuando vamos a verla. Algunos bates de béisbol y algún otro juguete por ahí, ¿no? Ahora tenéis que tomarme una foto y mandarme de dónde estáis haciendo las clases. Alguna ya me ha mandado, pero eso ha bajado la intensidad. Tenéis que enviarme fotos. A ver de dónde estáis, en la cocina, en el baño. Igual alguien la hace en el baño, no sé. A mí me ha mandado alguien que ha hecho en la cocina, otro que ha hecho en un cuartico como de cosas, ¿no? Para guardar. Otro que ha hecho en el trastero, en el salón de casa. Enviarme. Ok, recuperación sintiéndola ya. Vamos frenando poquito a poco la velocidad. Y a medida que va frenando, lo vamos bajando también. Clase número 20, esta. Buen trabajo, nos vemos en la 21. Y mi objetivo ahora, me lo pongo a futuro, es hasta la número 100. Y después veremos qué pasa. ¿Vale? Bueno, besos, abrazos, nos vemos en la próxima y espero esas fotos.